tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 88, bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos, otro episodio más. Hoy es 27 de enero, es lunes y estamos empezando la semana pues con mucha información, muy caliente todo, no tanto en México, sino en el pleito que ocurrió este domingo entre Colombia y Estados Unidos. Un claro ejemplo de cómo es que Trump piensa lidiar con aquellos países que no están jugando con las reglas que él está imponiendo en el juego de la migración, ¿no? Particularmente con la aceptación o no aceptación de los migrantes que sean deportados a sus países de origen, en estas deportaciones masivas que el presidente de Estados Unidos ha prometido. También pues inició una ola de arrestos y también tuvimos como las primeras cifras de lo que fue, más bien las cifras de lo que fue las deportaciones en la primera semana de la presidencia de Trump. Algo que ha provocado polémica y muchos medios están trayendo la cifra de que 4,000 deportados apenas en la primera semana de Trump. Y bueno, les voy a decir por qué es que hay que siempre poner en contexto las cifras, porque las cifras sin contexto no nos dicen mucho o no nos dicen nada, ¿no? Pero bueno, no solo vamos a hablar de este tema y de todo lo que ha hecho Trump, que Trump sigue dando de qué hablar y así nos esperan 4 años más, sino pues también lo que está pasando aquí en México, particularmente casos de violencia. Desafortunadamente otro periodista fue asesinado, hubo marchas por la paz en Sinaloa, también una curiosa de la que ya platicaremos en Tabasco, y en Chiapas hubo otra. Detuvieron a otra alcaldesa por la operación Enjambre y pues dos cosas en temas internacionales, además de este caso de Trump y de Colombia. Por un lado, el alto al fuego que estuvo tambaleándose, el de entre Israel y Hamas en Gaza, en Palestina. Estuvo tambaleándose, parecía por momentos que se iba a caer, pero afortunadamente se logró mantener. A pesar de eso, pues sí hubo varias víctimas ahí porque se reactivaron los ataques durante un rato el fin de semana. Pero bueno, les voy a platicar de eso y les voy a platicar de la nueva AI que está rompiendo el mercado. Y es una AI que es China, una inteligencia artificial que está poniendo a temblar a Estados Unidos. Y bueno, antes de empezar, pues ya saben, muchísimas gracias por ver Entre Grillos, muchísimas gracias por sus likes, por compartirlo, por los comentarios que ayudan mucho a que este canal siga creciendo. Conforme ven el episodio, no olviden de dejarnos preguntas, comentarios, lo que sea que quieran. Yo procuro leerlos siempre y pues bueno, ¿no? Compartan este episodio si les gusta, y si les gusta también los invito a suscribirse. Y pues ahora estoy usando una playerita de fútbol porque mi hermana me hizo este bonito regalo, una playera del Inter de Miami de Lionel Messi, ¿no? Y por eso estoy ahora vestido acá de FIFAs, pero bueno, vamos a darle con toda la información. Empezamos con todo este pleito entre Colombia y Estados Unidos. Todo empezó cuando Estados Unidos mandó un par de aviones militares con migrantes deportados a Colombia. Y Colombia pues rechazó que entraran estos aviones a su territorio, ¿no? Todo país puede hacer esto, ¿no? O sea, no puedes decirle, sobre todo en vuelos militares, tú puedes negar que un avión entre a tu espacio aéreo. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues se levantó el cuello y dijo, no, 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 es que esto es indignante, yo exijo un trato digno para mis compatriotas y no vamos a aceptar estos aviones. Y Trump se le puso, ahora sí que de tú a tú, más bien Petro se le puso de tú a tú a Trump y Trump le dijo, sí. Y entonces sale Trump en su red social y hace una publicación en la cual le responde con la amenaza de varias represalias, ¿no? De entrada le vamos a poner aranceles que van a empezar en 25%, pero en una semana los voy a subir a 50% a los productos colombianos que entran a Estados Unidos, ¿no? Recuerden, los aranceles
no es que Colombia los tenga que pagar, los tendría que pagar el comprador final en Estados Unidos o el intermediario o se distribuye el precio entre todos, ¿no? Pero, o sea, de que se haga cargo el vendedor de cubrir una parte del arancel, de tal manera que el precio no impacte tanto al consumidor y se sigan vendiendo los productos. Eh, pero sea lo que sea, pues la idea es subirle el precio a los productos para que la gente en Estados Unidos no compre esos productos, ¿no? O que sea más difícil que los compre. Y estamos hablando en el caso de Colombia, particularmente de café, el café colombiano y de flores, que son dos de los productos más vendidos en Estados Unidos, productos colombianos más vendidos en Estados Unidos. Pero no solo ahí, Trump también amenazó con establecer prohibiciones de viaje y quitarle visas a funcionarios colombianos, sanciones de visa para integrantes del partido en el poder, para simpatizantes, incluso para familiares de los políticos, así como sanciones bancarias, financieras y de tesorería, ¿no? O sea, un paquete completo, casi casi que como si estuvieras en guerra, ¿no? Digo, por algo se le llama guerra comercial a cuando hacen estas amenazas de aranceles, pero esta sí era una amenaza que iba más allá del tema de las visas, digo, del tema de los aranceles, ¿no? O sea, con este tema de las visas y de las sanciones bancarias y financieras que pues ponía en duda la situación para muchas empresas que tienen, o sea, tanto empresas estadounidenses que tuvieran vínculos o que tuvieran negocios en Colombia, como al revés, ¿no? Empresas colombianas que tuvieran empresas o que tuvieran sede en Estados Unidos. Y bueno, pues la cosa se calentó y se calentó y ambos presidentes empezaron a publicar en sus redes sociales. Petro es un presidente pues muy orgulloso, muy nacionalista, es exguerrillero y también pues se caracteriza por publicar en redes aparentemente sin que nadie, o sea, sin pasar ninguna clase de filtro ni ninguna clase de, pues, evaluación, ¿no? No solo del presidente, sino pues, de su equipo, ¿no? De, oye, a ver, lo voy a responder esto, ¿cómo ven? Al grado que si ustedes se meten a buscar la publicación donde Petro le contesta a Trump, bueno, hizo varias, pero hizo una muy larga en la cual, incluso dice, si no te gusta nuestra libertad está bien, pero yo no le doy la mano a los esclavistas blancos, o sea, acusaciones ya de un tono elevado, ¿no? Pero acusaciones en una publicación que está toda mal escrita, faltas de ortografía, faltas de redacción. A lo que voy es que se ve que Petro, igual que Trump, o sea, los dos muy, muy similares, pues, o sea, les vale gorro, ¿no? Y ellos agarran el celular y tuitean y como si fueran cualquier persona y no pasa por los filtros que podría pasar, pues, una declaración así, ¿no? Tan importante. Entonces, la situación escaló bastante. Petro incluso le contestó, ah, sí, pues yo también te voy a poner aranceles de 25% y también le vamos a subir a 50%. Y siguió subiendo. Y en algún punto ya no supimos nada y de repente sale la Casa Blanca y publica un comunicado en el que dice que Petro aceptó todos los términos de Donald Trump y por lo tanto los aranceles y las sanciones con los que había amenazado al gobierno de Colombia pues quedarían en reserva, ¿no? Y a falta de ver si pues el gobierno colombiano si aceptaba el envío de inmigrantes en el próximo vuelo. Y luego sale la Cancillería colombiana y publica un comunicado en el que dice de que superamos este impasse con el gobierno de Estados Unidos, ya que Estados Unidos aceptó garantizar condiciones dignas para los deportados, ¿no? Eh, y bueno, pues la verdad es que una situación que estuvo bastante tensa y que tuvo los focos puestos encima durante las últimas horas del fin de semana. Pero pues sí, definitivamente un caso que Trump estaba viendo como el ejemplo perfecto para
demostrarle a los demás países de, no solo de Latinoamérica, ¿no? Sino de todo el mundo, porque hay muchos migrantes que, obviamente hay migrantes mexicanos que van a deportar en Estados Unidos, hay migrantes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Haití, pero también hay migrantes de China, de India, de un montón de países, ¿no? Entonces, era un caso que Trump estaba dispuesto a utilizar como ejemplo de, ven, si no me aceptan a los migrantes, esto les va a pasar. Eh, y pues sí, sanciones muy severas, no solo por si le iban a quitar la visa a los hijos de Petro o a gente que ni la debía ni la temía, pero se iba a ver afectado, que pues me parece una cosa muy baja, pero más allá de eso, las sanciones de los aranceles, ¿no? Que es la principal preocupación, considerando sobre todo, por ejemplo, que ustedes pueden pensar de que, bueno, ¿no? México y Estados Unidos están muy ligados comercialmente, pero tal vez Colombia está más lejos, ¿no? Pero no, aunque está más lejos Colombia, Estados Unidos es el mayor socio comercial que tiene Colombia, es el país al que más le vende y al que más le compra cosas. Entonces, imagínense el impacto que hubiera tenido para el comercio exterior de Colombia de haberse concretado estos aranceles. Eh, pero no creo, o sea, definitivamente es más importante para Colombia, o sea, es más importante Estados Unidos para Colombia que Colombia para Estados Unidos. De la misma manera en que es más importante Estados Unidos para México de lo que es México para Estados Unidos. Pero también Colombia tiene su importancia para los gringos. Es el aliado más antiguo, es un aliado estratégico que tiene Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues es una situación complicada porque aquí lo que tenemos, ¿no? Es un... antes de decirles esto, el líder de la Cámara de Representantes, el líder de la Cámara Baja en el Congreso, el republicano Mike Johnson, incluso le pidió a las naciones estar alerta de lo que de las sanciones que les impondrían en caso de no aceptar a los deportados, ¿no? En una clara muestra de que era un mensaje para el resto del mundo. Ahora, si estuviéramos en clase, si estuviéramos en una de las clases que doy de relaciones internacionales, de temas de poder, ¿no? Pues claramente Estados Unidos tiene más poder que cualquier otro país prácticamente hoy en día, ¿no? Incluso China, eh, por el tema de la magnitud de lo que representa Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos pues representa un volumen gigante en temas de comercio, representa muchísimos recursos y ningún país le puede competir a Estados Unidos eh, específicamente en Latinoamérica, ¿no? Ningún país le puede competir en temas de inversión, en temas de comercio, en temas militares, pero lo que pasa cuando hay un desequilibrio importante de poderes es que tendemos a ver que los países pequeños se alían en ciertas ocasiones e incluso países medianos o potencias medianas se alían para contrarrestar, para contrabalancear la situación y de cierta manera equilibrar esa disparidad de poder, ¿no? Que hay entre el grande y los chiquitos. A lo que voy es, o sea, en una guerra comercial, cualquier país que se vaya al pleito con Estados Unidos va a acabar perdiendo. La diferencia está, o la situación cambia si vemos una alianza de países que le hacen frente a la gran potencia, ¿no? Es decir, y esto lo llevo porque, o lo menciono porque justamente la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión urgente para este jueves 30 de enero en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para hablar particularmente de un tema urgente que es la migración. Van a hablar de varios temas, pero claramente fue una reunión de emergencia que se pidió por el tema de migración. Ya, por ejemplo, Petro dijo que va a ir. Sheinbaum dijo que va a participar, pero no sabe si va a ir presencialmente a Honduras o lo va a hacer de manera remota. Pero bueno, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que sea inteligente o sea una opción viable económicamente
hacer una alianza de países que pongan las mismas medidas a Estados Unidos y de cierta manera no es lo mismo que Estados Unidos y Colombia se vayan solitos a guerra comercial imponiéndose aranceles altísimos a que un montón de países le pongan esa medida a Estados Unidos y pues ya el impacto que tendría para la economía estadounidense, que digamos de sus 15 mayores socios comerciales, 10 le impusieran aranceles, pues sería diferente a que solo lo hiciera uno, ¿no? Entonces ahí pues ya Trump pues se la pensaría dos veces, tal vez, o sea, tal vez podrían lograr equilibrar esa balanza, no lo sé. Entonces vamos a ver a lo que llegan con esta reunión de la CELAC, porque no sé bien cuáles son los principales socios comerciales. A ver, déjenme buscar. O sea, sé que México es el número uno y de ahí le debe de... Esperen, estoy buscando. Bueno, aquí aparece que es Canadá, en Wikipedia, claro está, no es la mejor. Ah, miren, aquí está la página oficial del gobierno y por supuesto que no tiene enlistado. Pero bueno, agarramos Wikipedia con pincitas, ¿no? Sabiendo que... Ah, aquí hay otra página. Perdonen por este relajo. Acá está, miren, sí. Bueno, según la página Shipping Solutions, para cifras de 2024, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos, de ahí le siguió Canadá, China, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Reino Unido. Entonces, bueno, para que haya, y de ahí le sigue India también, ¿no? Para que hubiera una alianza latinoamericana, pues tendría que ser una muy grande porque vemos que el único país del top 10 de socios comerciales de Estados Unidos que es latinoamericano es México y pues parece complicado que Canadá se vaya a unir a una posible alianza de medidas de represalia ante las deportaciones gringas, ¿no? Complicado también que lo hagan China, India, Alemania, todos estos países, Japón, Corea del Sur, particularmente los que no se ven tan afectados por las deportaciones como lo son Japón, Corea del Sur, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, pero es interesante ver si empezamos a ver muestras de intentar, ya hemos visto que Sheinbaum pues ha intentado tener un frente común, ¿no? Lo que le dicen en psicología, un frente común frente a Trump con Canadá, pero un Canadá que está en tal crisis política interna que es difícil y que además, pues el partido que lleva las de ganar para las elecciones de este año, pues es el Partido Conservador que quiere tener una postura pro-Trump, ¿no? Entonces, complicado, complicado, pero vamos a ver cómo se va moviendo todo. Mientras tanto, pues en Estados Unidos ya empezaron las olas de arresto. El domingo llevaron casi a cabo 1,000 arrestos de inmigrantes a medida que pues avanza esta promesa de Trump de realizar deportaciones masivas, ¿no? La ciudad de santuario de Chicago ha sido el principal foco de estas redadas, pero les digo que, o sea, las autoridades también tienen en la mira muchas otras ciudades en diferentes estados, ¿no? Estados tanto republicanos como demócratas. Estamos hablando de, por ejemplo, Miami, Florida, que Florida es súper republicano, Nueva Jersey, Nueva York, Los Ángeles, que son demócratas, pero San Antonio en Texas, que Texas es republicano. Entonces, todas las grandes ciudades están en la mira para estos operativos y el gobierno federal amenaza, así como amenazan también a los de afuera, Trump amenaza a los de adentro, ¿no? Entonces ha amenazado a las autoridades locales, a los gobernadores y a los alcaldes de estas ciudades de cortarles el flujo de recursos federales si no cooperan con el tema de las deportaciones. Por ejemplo, en el caso de Illinois, el estado donde está Chicago, el gobernador, que es el demócrata J.B. Pritzker, dijo, sí, 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 vamos a cooperar, vamos a dejar que ustedes hagan las redadas si quieren, pero yo no voy a participar en las redadas, o sea, ninguna fuerza estatal va a participar en las redadas, ni vamos a elaborarles perfiles de posibles personas que puedan ser deportadas, ¿eh? Así que si ustedes quieren hacer la chamba, denle, nosotros vamos a cooperar en términos de que los vamos a dejar hacer la chamba, pero no vamos a ayudarles. Entonces, vamos a ver cómo se va moviendo esto, porque también implica tensiones fuertes a nivel local
sí estás amenazando a todos los estados que no cooperen con cortarles los recursos, porque además recordemos que buena parte de la lana viene de los impuestos que se cobran y, las principales fuentes de estos ingresos son pues, las grandes ciudades. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, también no crean que solo están haciendo redadas a nivel Estados Unidos continental. Por ejemplo, Puerto Rico, que es, ya saben, ¿no? Con Bad Bunny se ha vuelto famoso esta isla que es parte de Estados Unidos, pero no es un estado de Estados Unidos, no tiene esa misma consideración en Estados Unidos y que pues se critica el abandono en el que la tiene el gobierno federal. Pero eso no quita que Trump decidió desplegar todo un operativo de la autoridad migratoria en Puerto Rico y detuvieron a 538 personas. Y Puerto Rico, ustedes dirán, bueno, si es una isla en el Caribe, muy pobre, ¿no? A pesar de ser estadounidense, ¿por qué la gente se iría para allá? Pero pues la realidad es que hay muchos caribeños, particularmente en el caso de Puerto Rico, hay muchos dominicanos que sí se van allá, pues porque está mejor que en sus países, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora, yo les platicaba la semana pasada que en el caso de no es cierto, subí un TikTok, no sé si lo habrán visto, estuvo por ahí, en el cual les explicaba de las deportaciones, ¿no? Si no lo han visto y quieren, los invito a ir a verlo a TikTok, a mi cuenta en TikTok, Juanjo Parcero, y en el cual les digo cómo es que, curiosamente, Trump es el presidente que menos personas ha deportado desde hace 35 años, ¿no? Eh, y aquí lo importante es que buena parte de las deportaciones ocurren por las detenciones que se hacen directo en la frontera, particularmente eh, con Biden, vimos muchas deportaciones, 4 millones de deportaciones en toda la administración de Biden, comparado con las 1.9 millones que llevó a cabo Trump, si no me falla la memoria. Y pues el problema era que mucha gente llegaba y lo que hacía Biden era que inmediatamente después de que cruzaban la frontera sin permiso, los deportaba, pero los echaba de regreso a la frontera y entonces estos migrantes pues podían volver a intentarlo luego, ¿no? Esto era un cambio por este título 42 de Estados Unidos porque lo que hacían antes era que cruzabas la frontera, te detenían y te tenían un tiempo detenido en Estados Unidos en lo que se llevaba a cabo todo el proceso para ver tu caso y tal, y eventualmente te echaban. Pero entonces pasaba mucho tiempo entre que tú cruzabas la frontera y te deportaban y por lo tanto cuando lo volvías a intentar, pues ya había un lapso importante que había pasado, ¿no? Entre un evento y otro. En cambio, con Biden, por el título 42 y esta regla de expulsar inmediatamente a los migrantes, pues los migrantes muchas veces cruzaban, o sea, lo intentaban, los agarraban, lo volvían a intentar, los volvían a echar, lo volvían a intentar, ¿no? Y así en un círculo o en un ciclo continuo, ¿no? Entonces el número de deportaciones creció muchísimo, pero no necesariamente era que muchas más personas estuvieran yendo, sino que había más cruces, pero muchos eran las mismas personas, ¿no? Lo digo porque es importante este tema, porque ahorita lo que quiere hacer Trump, como les digo, es estas redadas masivas en las ciudades. O sea, no es deportar necesariamente a los que cruzan la frontera, sí, a esos también, pero Trump va por los migrantes que están ya viviendo en las ciudades, ¿no? Ahora, eh, a- ahorita acaban de, hace unos momentos en la mañanera, Sheinbaum anunció o informó que en la primera semana de Trump habían deportado a 4,000 migrantes, 4,000 en una sola semana, ¿no? Y entonces te metías a todos eh, pues, a las plataformas de los periódicos de México y era como 4,000 deportados en una semana, ¿no? Y lo que les digo, tú no puedes entender la magnitud de una cifra sin el contexto. Nadie puede hacerlo. O sea, ¿cuántos son 4,000? O sea, ¿serían muchos si yo les digo que son 100 migrantes deportados en una semana? ¿4,000 son mucho? ¿10,000 serían mucho? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Pues todo depende de cuántos se han venido deportando desde antes, para que se den una idea. En el último año fiscal
el de 2023-2024, Biden deportó a 271,000 migrantes en ese año. Esto es alrededor de un promedio de 5,200 migrantes a la semana. Trump deportó a 4,094 migrantes en una semana. Comparado con los 5,200 promedio del año de Biden, pues 4,000 no es mucho. De hecho, es menos, ¿no? Es mucho menos. O sea, es como, ¿qué será? Como 20% menos. Entonces, realmente vimos un bajón, ¿no? Pero, de nuevo, es la primera semana de Trump. Y de hecho, apenas en un solo día deportó, o sea, en el último día de esta semana deportó a 2,000. Entonces, una cosa es que digamos, ok, deportó a 4,000 en una semana, pues es poco. Pero deportó a 2,000 en un día, 2,000 en un día es mucho. Porque estamos hablando que el promedio ha de estar en unos 700 diarios. Entonces, 2,000 en una semana es el triple del promedio, ¿no? Ahora, dicho esto, falta ver cómo se va moviendo, a cuántos deporta que cruzan la frontera, a cuántos deporta de ciudades. Él dice que su objetivo principalmente son los que tienen una orden de arresto, ¿no? Cabe decir que de los migrantes que deportó, de los 2,000 que deportó en el último día de esta semana, algunos entraron por tierra, los cruzaron directamente por tierra, que es normalmente los que detienen y intentando meterse a Estados Unidos por la frontera, pero hubo 4 vuelos que entraron a México desde Estados Unidos, ¿no? O sea, a diferencia de Petro, Sheinbaum no cerró las puertas a que entraran estos vuelos. Y esto es importante porque la cadena NBC de Estados Unidos había informado que Sheinbaum no había dejado entrar a estos aviones, ¿no? Y pues ya, luego salieron los dos gobiernos y dijeron, no es cierto. Y Sheinbaum dijo, no, aquí las puertas siempre van a estar abiertas para los migrantes, pero ya vieron lo que pasó con Petro por cerrarle la puerta a los vuelos, ¿no? Entonces, y esto ocurrió antes de toda esta situación con Petro, ¿no? Ahora, los estadounidenses ya están enviando, ya tienen de hecho a varios militares, ya había militares en la frontera, pero ya están reforzando la seguridad fronteriza con militares y de hecho en algunos puntos como la frontera con San Diego, pues van a estar instalando alambrado de púas, ¿no? Este que fue muy criticado, estas medidas en la frontera de Texas, donde ya están volviendo a poner alambrado de púas en el río, pues también están poniéndolo en San Diego. Aunque a pesar de todas estas medidas, los migrantes se siguen yendo al norte. De hecho, acaba de salir otra caravana de Tapachula con unas 1,500 personas rumbo a Estados Unidos. Y hablando de los migrantes, el titular del Instituto Nacional de Migración, Garduño, este cuate que estuvo a cargo del instituto, sigue a cargo del instituto, pero estuvo a cargo del instituto cuando la muerte de 40 migrantes que murieron quemados o asfixiados en un centro de detención en Ciudad Juárez hace 2 años, pues ya la libró porque un juez suspendió provisionalmente el caso penal en su contra por esta terrible situación con los inmigrantes, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a volver al caso de Trump más adelante en Inter para darles como más información de las cosas que ha hecho ya en temas más internos. Pero bueno, vámonos con los temas nacionales antes de ir a Inter. Porque, y aquí les quiero decir cómo es que una vez más mi crítica a estas reformas de papel, ¿no? A esta como miopía de nuestros gobernantes, de nuestros congresistas, de nuestros políticos, de querer, o no sé si creer, o querer hacernos creer que todo depende de que algo esté o no en la Constitución o en las leyes para que ocurra, ¿no? Lo hemos dicho mucho en este espacio desde que existe este espacio hace año y medio. eh, ¿Cómo es que? Pues por más que pongan algo en la ley, no quiere decir que la realidad en México va a cambiar. De hecho, nuestra constitución tiene muy buenas cosas, ¿no? Hay cosas que están bien hechas, hay cosas que no, como en todos lados, pero la constitución está bastante bien. El problema no es la constitución en sí, el problema es que no se lleva a cabo, no se cumple, no se hace respetar, ¿no? Entonces,
Y aquí les van 3 casos que nos recuerdan esto. Por un lado, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reveló que el partido, que Morena, analiza llevar a cabo una reforma para garantizar la no invasión o no interferencia a la soberanía mexicana. Esto luego de que pues, Trump declarara a los narcos como terroristas. Que si es necesario reformar la ley o la constitución para garantizar la no invasión, la no interferencia, la no injerencia de nuestra soberanía, lo vamos a hacer. Ya estuvimos hablando la semana pasada con nuestros invitados sobre este tema, ¿no? Sobre las complicaciones que existen para, o sea, cómo esto no significa que inmediatamente los gringos van a llevar a cabo ataques militares contra los narcos en México o una invasión a México. Algo que es posible, pero hoy en día sigue siendo relativamente un escenario complicado o no tan fácil de que se lleve a cabo, ¿no? Pero más allá de esto, si Trump se decidiera al fin por llevar a cabo operativos militares en México contra los narcos, que mandara drones, que mandara misiles, que mandara fuerzas especiales, que ya llevara a cabo una invasión así en un escenario súper exagerado, ¿de qué creen que serviría una reforma constitucional de Morena para garantizar la no invasión a México? O sea, lo que ya hay a nivel nacional y a nivel internacional debe de ser justificación legal suficiente para hacer ilegal, ¿no? O sea, para meter las suficientes trabas legales para que Estados Unidos considere llevar a cabo una operación así. ¿De qué sirve una reforma más? O sea, parece que es como un intentar hacernos creer que están haciendo algo por evitarlo cuando es un tema que claramente se les escapa de las manos. Y en lugar de estar enfocados en otras cosas que sí nos afectan a los mexicanos de inmediato, ¿no? Particularmente la reforma de las 40 horas, entre otras muchas, eh, pues no, enfocados en estas cosas, en este discurso, en esta pelea nacionalista y para sumarse puntos de que, ven, estamos defendiendo la soberanía, cuando en realidad esa reforma probablemente no serviría de absolutamente nada. Y para que vean que no me meto solo con Morena, me voy a meter contra una reforma que propusieron sus aliados y una reforma que propusieron sus opositores. También, nada que ver ya con el tema de Trump, pero por un lado, el Partido Verde propuso llevar a cabo o propuso realizar una reforma contra la pirotecnia para regular su producción y la venta por las afectaciones a la salud que tienen los animales, cosa en la que yo estoy muy de acuerdo. Yo, la verdad, no, me gusta la pirotecnia, sí, ¿no? O sea, me gusta verla, me gusta ver los fuegos artificiales, me gusta ver los shows que hay de ese tipo, pero más allá de que me guste el show o no, me parece que, uno, son súper peligrosas. A cada rato tengo un tío que trabajó en un hospital de quemados mucho tiempo y me mandaba, me contaba pues de que, oye, no manches, tuvimos un caso de un cuate que perdió la mano, que fíjate que perdió el pie, que no sé qué, que se murió, que, o sea, muchos casos, particularmente en épocas de fiesta, en épocas de fin de año, de personas que tienen accidentes graves, que les marcan la vida, que los dejan lesionados de por vida. Todo por el uso de pirotecnia. Entonces, por un lado es súper peligrosa para los humanos. Por otro lado, todos los que tenemos perros sabemos que es horrible para los perros el uso de pirotecnia. Contaminan, ta. Entonces, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? En que pues, no se utilicen bueno, no se utiliza la pirotecnia en general, o que tal vez se limite a situaciones muy particulares, ¿no? Pero, ¿de qué no se...? La pirotecnia ya está regulada y se supone que hay institutos para regularla, se supone que Sedena también tiene que ver con el tema de la regulación, así que creo que, o sea, no sé hasta qué punto hace falta más regulación de la pirotecnia o hasta qué punto hace falta que se aplique la regulación de la pirotecnia, porque mucho de la pirotecnia se vende en el mercado ilegal, en el mercado negro. Y tampoco te tienes que ir acá a un lugar donde venden fentanilo para comprar pirotecnia. Te la venden en la calle, ¿no? En las esquinas, así. Cuando en fin de año, vendían acá
no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero estas cositas que se prenden, las palomas, ¿no? Para explotar en la calle, pero también podías conseguir otro tipo de cuetitos más potentes. Y si te vas a los mercados, uff, consigues lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve más regulación? ¿Por qué es hacer por hacer? El problema no es ese, el problema es que no se regula, o sea, perdón, no se cumple la regulación, ¿no? El problema es que los policías que tendrían que ver o los encargados que tendrían que estar al tanto de estos temas, pues se hacen de la vista gorda, les da flojera, reciben una lana, yo qué sé, pero a la hora de la hora, ahí está este tipo de productos a la venta y al alcance de cualquiera, incluso de niños, sin ningún tema, sin ningún problema. Y en el caso de una propuesta de la oposición que también voy a criticar, es la de la diputada priista Marcela Guerra, que ella quiere que el servicio social cuente como experiencia laboral, algo que de nuevo suena muy bien, ¿no? O sea, a ver, si cuando uno sale de la escuela te piden, oye, no, pues que 1 año de experiencia, 3 años de experiencia para puestos de entrada, ¿no? Y es como, oye, si esto es un puesto de entrada, ¿cómo es que quieres que ya tenga experiencia? Si justamente pues, se supone que voy saliendo de la escuela, voy entrando a trabajar, ¿no? Y está bien, ¿no? Decir, pues está muy bien que pongas tu experiencia laboral, tu experiencia en el servicio social como experiencia laboral. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? No sé ustedes, pero yo desde que me gradué, o sea, yo ya había puesto la experiencia del servicio social ahí, o sea, no me esperé a que los diputados ni siquiera sabía que no contaba como experiencia laboral, yo lo puse. Ya de ahí que lo consideraran como experiencia laboral o no, es otro tema, ¿no? Pero yo lo puse. Entonces, pues la verdad es que a mí se me hace como un poco de más. Supongo que todos también lo han puesto. Y ella quiere también garantizar que las empresas no puedan rechazar que se considere como experiencia el servicio social. Y aquí mi duda es, ¿se supone que es ilegal que, por ejemplo, las empresas te pidan exámenes médicos, ¿no? Para entrar? Porque, pues, eso está sujeto a que te discriminen, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres no les pueden preguntar si están embarazadas o no, pero luego les piden exámenes de orina y de sangre donde pueden ver de cierta manera eh, si está embarazada, ¿no? Entonces, si a la fecha esta clase de cosas se sigue haciendo, ¿cómo se supone que el gobierno va a garantizar que las empresas sí consideren el servicio social y no puedan rechazarlo? Particularmente porque pues la empresa decide al final si te contrata o no y no te dicen por qué, ¿no? O sea, tú puedes poner ahí que tienes pura experiencia de servicio social y te rechazan y no te van a rechazar diciéndote, es que no tienes experiencia laboral. Solo te rechazan, ¿no? A veces ni te enteras que te rechazan. Solo ya no dejas no vuelves a escuchar de esa oferta, ¿no? Entonces, o sea, como que de nuevo me parece como otra propuesta más de hacer por hacer, de perder el tiempo, que además su tiempo como legisladores es muy caro, ¿no? Ellos cobran caro. Entonces, están cobrando por hacer cosas que no van a mejorar la vida de los mexicanos, creo yo, y que ellos saben que no van a mejorar la vida de los mexicanos porque no es un tema de que esté en la ley, ¿no? Es un tema de que se haga cumplir. Em, y bueno, ahora sí pasemos a las cosas que sí afectan a los mexicanos, que tampoco el gobierno ha logrado hacer algo concreto para evitar, y estamos hablando del tema de la violencia. Empezamos con el asesinato de Alejandro Gallegos. Él era un abogado y comunicador, abogado de profesión, ¿no? Que litigaba, era director jurídico y profesor de la Universidad Presbiteriana Alfa Omega en Villahermosa, y desapareció el viernes pasado. Eh, pero también era comunicador porque era director de la revista La Voz del Pueblo, que pues era un medio que publicaba esporádicamente, y justo desde hace un tiempo se había dedicado más a la docencia y por tanto no se enfocaba tanto en su actividad como comunicador, pero sí seguía publicando, ¿no? Em,
Entonces, pues un asesinato de un periodista más en este país. Por cierto, Alan García Zúñiga, el periodista del que les platiqué que fue privado de la libertad en Poza Rica, Veracruz, la semana pasada, sigue desaparecido, seguimos sin saber nada de él, pero un muy mal inicio de gobierno para Claudia Sheinbaum en este rubro, ¿no? Ahora, pues sí, o sea, también es algo que tal vez ella no controla, que se pueda evitar esta clase de crímenes entrando luego a su administración, pero lo de siempre, o sea, es un caso, es un tema donde lo que tenemos que ver es que los culpables sean presentados ante la justicia y sean castigados. Muchas veces, pues tenemos ahí a gente acusada que no sabe si son chivos expiatorios, por ejemplo, el famoso caso de Ciro Gómez Leiva que ocurrió aquí cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y cuando García Harfuch era secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y un caso donde pues hemos visto ya a muchos de los presuntos implicados en el caso, especialmente al cuate que disparó el arma, detenidos ya y en prisión varios, y eso está muy bien, pero seguimos sin tener información alguna sobre quién mandó matar a Ciro, ¿no? En un caso que estamos hablando contra uno de los periodistas más mediáticos del país, y ni siquiera en ese caso se logró pues llevar ante la justicia no al que disparó, sino a la mente maestra detrás o a la mente detrás de este crimen, ¿no? Entonces, eh, pues eso, o sea, mientras no se haga justicia, la puerta sigue abierta para otros que quieran hacer lo mismo, ¿no? Si en el caso de Ciro, que es tan conocido, no se ha hecho justicia, seguimos viendo a Alejandros Gallegos ser asesinados, seguimos viendo a Alan García ser desaparecidos o estar desaparecidos, ¿no? Y mientras todo esto ocurre, ¿qué es lo que hace nuestra autoridad? Pues muy bello, el gobernador May se autoorganizó una marcha en Villahermosa, una marcha por la paz, y convocó no solo a sus seguidores, sino a políticos, a funcionarios locales, para apoyar su estrategia de seguridad, como si la estrategia de seguridad fuera a funcionar. O sea, parece que los gobernantes no entienden qué son las marchas, ¿no? O sea, las marchas son de protesta o hay muchos temas, ¿no? O sea, marchas, la marcha del orgullo, que de cierta manera es una marcha o empezó siendo una marcha de protesta, pero, ¿cómo que el gobernante se autoorganice una marcha? O sea, así no funciona, ¿no? Es como los eventos, es que es muy del viejo PRI y es muy de el actual Morena, ¿no? Este tema de vamos a organizar un evento para que se vea que tengo mucho apoyo popular frente a las críticas por las políticas que estoy llevando a cabo que no funcionan. Tabasco es un desastre, o sea, hemos visto asesinatos, las masacres en los bares, ahora este caso de Alejandro Gallegos, y ya vimos la detención afortunadamente en Puebla de uno de los presuntos líderes de La Barredora, que es uno de los grupos criminales acusados de llevar a cabo esta ola de violencias, pero no se trata de resolver es el asunto de la inseguridad o el asunto de el que ustedes quieran con base en vean el apoyo popular que tengo. No, ¿no? Eh, lo opuesto a esta marcha ocurrió en Sinaloa, donde ya les había platicado el jueves que había habido una marcha la mañana del jueves contra el gobierno, una marcha exigiendo seguridad, exigiendo que las autoridades pongan orden y terminen con la guerra que trae el cártel de Sinaloa y exigiendo la renuncia del incompetente de Rubén Rocha, el morenista, gobernador de Sinaloa, no solo incompetente para poner orden, sino también acusadísimo y embarradísimo de estar involucrado con el narcotráfico. Eso fue el jueves, les platicaba aquí que los manifestantes incluso entraron a la oficina de Rubén Rocha, ¿no? Por la fuerza, rompieron por ahí una pared para entrar a la oficina y demás. Y pues bueno, en esa marcha hubo supuestamente unas 5,000 personas y pues ahora hubo una segunda marcha, ¿no? Que habría
tenido unos 10,000 participantes. Es la segunda marcha en solo 3 días, donde exigieron otra vez paz, exigieron la renuncia de Rubén Rocha, fueron de blanco algunos, fueron portando globos. Y pues sí, cómo no, o sea, hemos visto en los últimos 4 meses, desde el pasado 9 de septiembre, esta guerra que ha cobrado la vida de 700 personas, que cientos también están desaparecidos, que muchísimos negocios han sido quemados, han sido destruidos, han tenido que cerrar, que durante semanas Culiacán particularmente ha estado pues en ay, se me fue la palabra, o sea, nadie sale de sus casas, ¿no? Todos están resguardados por el nivel de inseguridad y donde han tenido un gobierno que se la ha pasado minimizando el tema de la violencia, diciéndole a la gente salgan a la calle, como si la gente no quisiera salir a la calle, ¿no? Como si la gente quisiera nada más quedarse en sus casas y no salir a trabajar o no salir a llevar a los hijos a la escuela simplemente porque no quieren, ¿no? Ah, no, pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago dinero que necesito para poder vivir? Mejor me quedo en mi casa, ¿no? O sea, es un sinsentido y ha de ser tremendamente, eh, pues, frustrante ver que el gobernador que no hace nada, que el gobernador que se le ha pasado buena parte del tiempo refugiado en Ciudad de México, ante acusaciones de que pues está ahí involucrado con el narco, y que el gobernador que una y otra vez se la pasa minimizando la inseguridad, pues te diga, ay, no, no, pues solo sal a la calle, confía en que esto va a estar seguro, ¿no? Confía en que los muertos se matan entre ellos, no te van a hacer daño a ti. Em, entonces, yo creo que sí hay un gran movimiento orgánico dentro de Sinaloa, y yo creo que mucha gente incluso no sale a marchar, no sale a protestar por miedo, pero que si no fuera el caso, muchísimos más habrían acudido a la marcha. Pero lo que vemos es que los políticos morenistas del estado comenzaron una campaña titulada Yo sí apoyo a Rocha y a Sinaloa, para decir, es que ¿saben qué? Son los del PRI y del PAN los que están llevando a cabo y organizando estas marchas. Entonces, esta exigencia de paz es una exigencia golpista contra Rocha de la oposición. Es como de, a ver, el tema de la inseguridad, como cualquier otro problema social, es un problema político, ¿no? Es un problema político en el sentido de que tiene que ver con cómo nos organizamos como sociedad y cómo nos coordinamos para hacer algo al respecto, particularmente si el gobierno está siendo ultra incompetente. Si de repente el PRI y el PAN se meten para organizar las marchas, es exactamente lo mismo que pudimos haber dicho y que pudimos haber argumentado cuando, ante la desaparición de los 43, había políticos que se intentaban subir al tren en las marchas y en las manifestaciones y que iban y se tomaban fotos y demás, pero eso no quitaba que había una demanda genuina, una demanda orgánica de una buena parte de la población para que se hiciera algo, ¿no? Entonces, de verdad que me parece muy frustrante ver cómo es que el gobierno de Sinaloa una y otra vez hace de menos esta clase de cosas, ¿no? Y particularmente, pues le dicen a Sheinbaum de que, oye, pues cómo ve lo que ocurre, y Sheinbaum de que, no, pues la presidenta no puede quitar gobernadores. Pues sí, pero tampoco se trata de estarlos defendiendo como sí lo ha hecho, una y otra vez lo ha hecho, ¿no? Y cabe decir que, pues hasta el momento, pues ya lleva un ratito Harfuch, que ha estado supuestamente a cargo de la estrategia personalmente, yendo a Sinaloa y demás, y seguimos sin ver mucho avance al respecto, ¿no? Y realmente, y tristemente, probablemente lo que tenga que pasar es que, pues, los cárteles acaben su guerra con alguien ganando y así se pacifique Sinaloa, ¿no? Porque no veo ninguna capacidad del gobierno para de verdad poner un alto a la situación de inseguridad que vive ahorita. Entonces, tristemente creo que vamos a tener que esperar a que eso pase, a que alguien gane entre los mallitos y los chapitos y tan tan. Y donde también marcharon fue en Chiapas, donde 7,000 personas salieron a las calles en San Cristóbal de las Casas para exigir paz. Ya les platicaba la semana pasada que también hubo un operativo bastante elaborado para detener a muchas personas en un lugar donde hemos visto el crecimiento en los últimos años de un cártel ahí que
ha estado involucrado no solo en temas de narcotráfico y de cobro de piso a los negocios, sino también un tema bastante preocupante de trata de personas. En otros temas de inseguridad, mataron a al menos 2 personas en Salamanca. Originalmente habían dicho que eran 3, pero luego bajaron la cifra a 2 y al menos 12 heridos. Esto, una boda que se estaba celebrando en Salamanca, Guanajuato, y hacia las 11:30 de la noche, 4 criminales interrumpieron el festejo, entraron y dispararon contra los invitados. Uno de estos casos que, de nuevo, ¿no? Si estuviéramos hablando de Estados Unidos o de Europa, sería calificado automáticamente como un caso de terrorismo, ¿no? En este caso no es terrorismo, ¿no? Pero bueno. Y pongámosle la etiqueta de terrorismo o no, hay una constante que es, no hay detenidos. Donde sí hubo un detenido, y lo saben bien, es en el caso de Fofo Márquez, que pues recordarán este influencer que pues ya era muy famoso, ¿verdad? Y millones de seguidores que tenía. Y ya en muchas ocasiones había llevado a cabo actos bastante cuestionables. Y en febrero del año pasado, en febrero de 2024, se volvió viral un video en el que se le ve golpeando a una mujer salvajemente y que por un incidente vial, o sea, la baja de la camioneta y pues la verdad es que solo paró porque lo detuvieron, ¿no? Lo cual es importante para el caso. Y este video de la agresión se volvió viral, lo que ayudó a que las autoridades se fueran contra él. Y de hecho, el video fue prueba esencial en el caso, ¿no? Pues bueno, ya fue declarado culpable. Ojo, porque originalmente durante el juicio, antes de que empezara el juicio, le habían ofrecido 12 años de prisión a cambio de que se declarara culpable y fuera un procedimiento abreviado. Él no aceptó. Ahorita está pendiente la sentencia, pero ya fue declarado culpable y podría recibir hasta 24 años en prisión. Entonces, pues ahí está la situación. Fofo Márquez que salió ante el juez y le dijo, por favor, y aquí esto es lo que han traído los medios que él dijo, ¿no? Soy solo un junior, no soy un delincuente, como si el hecho de ser junior te quitara pues, la etiqueta de criminal luego de golpear salvajemente a una mujer, o sea, cobarde del Fofo Márquez. Y pues este caso ha sido viral porque pues claramente está el tema de si sí fue feminicidio, no fue, o sea, es feminicidio en grado de tentativa, ¿no? O sea, intentó matarla y el caso fue catalogado como feminicidio. Y entonces están diciendo que como el cuate es un junior bastante despreciable, nada carismático, él mismo se lo ganó, ¿verdad? Pero bueno, que este hecho afectó en el caso. Esto es lo que dicen los abogados, esto es lo que dice la familia de Fofo Márquez, de que, ay, o sea, le están dando como un castigo muy duro por quién es, ¿no? Y no tanto por lo que hizo. Y pues la verdad es que yo creo que cuando uno tiene ahora sí que la máxima de Spider-Man, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Cuando tú tienes esta capacidad de llegar a un chorro de gente, ¿no? Como lo tenía Fofo Márquez, para mal, pero lo tenía, pues aumenta el peso de tus actos. Y no es que no sea lo mismo un caso de que una persona que no es conocida intente hacer lo mismo, pero creo que es especialmente grave si viéramos que un Fofo Márquez, que es conocido, que es un influencer famoso, que además viene de una familia con mucha lana, que intentó comprar a la señora para que quitara los cargos, sería muy grave si viéramos que un caso así se ve impune, ¿no? En un país como México, donde constante vemos casos así. Entonces yo la verdad sí aplaudo que se lleve a cabo una sentencia ejemplar en un caso como este, porque pues de por sí son pocos los que sí enfrentan la justicia, pues bueno, ¿no? Que mínimo tengamos estos casos que nos recuerdan que igual y si tú haces una, te vas impune, pero ojo, ¿no? Que hay casos donde no, donde sí se hace justicia, ¿no? Y finalmente
en estos temas de inseguridad. Por un lado, destituyeron al fiscal de delitos contra menores en Ciudad de México, un caso que está bastante interesante. Aquí, ahí sí hay que decirlo, la fiscal de Ciudad de México, Berta Alcalde, una de las primeras cosas que llevó a cabo fue la destitución de este cuate, Miguel Ángel Barrera Sánchez, el fiscal contra delitos, de delitos contra menores, por irregularidades en un caso de una mujer llamada María Fernanda Turrent. Ella, María Fernanda, denunció a su ex esposo por violencia familiar y violencia vicaria. De hecho, publicó audios en redes sociales que se volvieron virales donde se escuchan las amenazas de este Barbaján. Pero resulta que este cuate, pues es un cuate con mucho poder, con mucha lana, con muchas influencias. ¿Y cómo es México? Que el miércoles 22 hubo audiencia por este caso. María Fernanda Turrent acudió a la audiencia en la que ella estaba denunciando al ex esposo por violencia. ¿Y adivinen qué? Que la que acabó detenida fue ella, ¿no? Eh, en este caso, obviamente, denuncian corrupción contra el fiscal. Que ojo, ¿no? Es un caso que nos recuerda nuevamente que el problema de injusticia y de corrupción en el sistema judicial mexicano no solo pasa por el juez. Aquí puede ser que el juez sea un corrupto o no, habrá que verlo, pero aquí están quitando al fiscal, ¿no? Que es otro de los elementos que la reforma judicial no toca. Esa que nos prometen que va a resolver con todos los problemas de la injusticia y de la impunidad en México. Pues bueno, un caso más que nos recuerda que no solo es tema de los jueces, sino también de los fiscales, ¿no? Y ojo porque este no es el único caso en Ciudad de México y no es el único caso por el que le cortaron la cabeza laboralmente a Miguel Ángel Barrera Sánchez, porque tenemos otros muy parecidos de mujeres que han denunciado violencia y particularmente tenemos ahí los nombres de Regina Siman, de, aquí perdonen si estoy pronunciando mal los nombres, pero es un nombre un poco complicado, Maja Shekaiban y de Jessica Garduño, mujeres que han denunciado violencia familiar, violencia vicaria y que pues, los casos se han volteado en su contra. Esto teniendo esposos poderosos, esposos con lana y con poder y con influencias. Eh, y bueno, finalmente con estos casos detuvieron a la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, la perredista María del Rosario Matías Esquivel. Tal vez recuerden su caso porque no solo ella está involucrada en el operativo Enjambre, sino que su esposo fue, o sea, ella era la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y termina su periodo y quien queda es ni más ni menos que su esposo, Luis Hernández de Paz, queda como el nuevo alcalde de Santo Tomás de los Plátanos y en plena toma de posesión que le cae el operativo Enjambre y en una situación que demostró una tremenda incompetencia de nuestras autoridades, en una escena que parece de sitcom gringa, se les escapa, está el video, lo recordarán, se les escapa de la toma de posesión a las autoridades y logra huir. Pues bueno, ella es acusada de extorsión y pues la pareja en general, ambos están señalados por mantener perdón, por mantener nexos con una célula de la familia michoacana y financiar actividades ilícitas con recursos públicos. Eh, Además de por ordenarle a la policía local que protegiera al crimen organizado. Algo que sabemos ocurre en muchísimos municipios de México y donde vimos este primer operativo Enjambre en el Estado de México con la promesa de que se replique en muchos otros lugares de la República, ¿no? Por cierto, acabar esta parte de inseguridad con la mención de la protesta que lleva a cabo la saxofonista María Elena Ríos, que en pleno meeting de Sheinbaum, no sé cómo se logró colar, y pues se sube al estrado después de que habla la presidenta Sheinbaum, y pues esto en Oaxaca, ¿no? Frente al gobernador, y le dice, yo aquí me rindo porque aquí no hay justicia. Recordemos que la saxofonista fue atacada con ácido en 2019 por el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, no directamente él, me parece, sino que mandó a alguien a atacarla y pues desafortunadamente
hace relativamente poco, él quedó libre. De nuevo, ¿no? Estos casos donde, sí, no, pues tentativa de feminicidio y a la hora de la hora queda libre. ¿Y qué pasa? ¿Por qué María Elena Ríos dice que quedó libre su atacante? Bueno, ella le echa la culpa al gobernador, el morenista Salomón Jara, de tener como protegido a Vera Carrizal y haber ayudado para que saliera libre. Y entonces, pues se sube, le dice lo que le tiene que decir a Sheinbaum y abre esta manta en la que dice que se rinde, ¿no? Y le recrimina al gobernador. El día de hoy, presidenta, quiero decirle que me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo, ganó el gobernador. Y el día de hoy quiero decirle, presidenta, que las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Y no les voy a hacer caso, porque ustedes son porros de Salomón Jara. Así las cosas. Y en otros temas, ¿recuerdan este tema de que López Obrador quitó muchos de los mecanismos y de los elementos que existían desde el gobierno para medir cómo íbamos en muchos temas, ¿no? Y uno de estos era la Encuesta Nacional de Salud Mental y de Adicciones, que pues la última que se había hecho fue en 2016 y 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que había llevado a cabo estas encuestas año con año para ir midiendo qué tanto cambiaba el consumo de drogas en México. Y cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, la quitó por austeridad y para no estar midiendo cuántos drogadictos hay en México, cuánto uso de la... Porque no solo es el tema de quienes tienen problemas de adicción, sino qué tan extendido está el uso de drogas, ¿no? Que es un tema importantísimo de tener bien medido para no solo el tema de inseguridad, sino el tema de salud. Pues bueno, AMLO, después de mucha presión, prometió que ya se estaba llevando a cabo una de estas nuevas encuestas y dijo que se llevó a cabo entre octubre de 2023 y mayo de 2024, pero de ahí no se publicó. No supimos cuáles eran los resultados de esta encuesta. Y bueno, ahora sale David Kershenovich, que es el nuevo secretario de Salud con Sheinbaum, y revela que la encuesta estaba tan mal hecha que pues la van a tener que volver a hacer, que los resultados no son congruentes con los estudios previos ni corresponden con la realidad. ¿A qué se refiere? No lo sé. O sea, no sé si ahorita estamos viendo un aumento descabellado en las cifras o si de plano, o sea, ¿qué es lo que estaba mal hecho? No dijo, solo dijo que pues los datos no estaban, no corresponden con la realidad, que la metodología estaba mal hecha, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque definitivamente, o sea, necesitamos saber qué tanto ha cambiado, particularmente con la eh, ampliación, por así decirlo, del comercio y del uso del fentanilo en Estados Unidos, que ha provocado una crisis allá, una crisis de salud. Y si bien, pues probablemente no tenemos aquí el problema de consumo de fentanilo que tenemos en Estados Unidos, pues eso no quiere decir que no haya un problema preocupante de consumo de fentanilo aquí. De hecho, tenemos estudios muy puntuales en morgues mexicanas, me parece que en Tijuana y no recuerdo en qué otro lugar, donde en buena parte de los cuerpos, si no mal recuerdo, 1 de cada 4 cuerpos en morgues tiene rastros de uso de fentanilo. Y no estamos hablando necesariamente de gente que muere por adicción. Es gente que acaba en la morgue pública, ¿no? Y que, o sea, lo mataron o lo que sea, y que 1 de cada 4 tenga, pues es bastante preocupante. Pero el problema no solo es que no tenemos los datos, sino que esta idea de que en México no se consume fentanilo ha sido utilizada por el gobierno primero de AMLO y ahora de Sheinbaum como uno de los argumentos para responderle a Estados Unidos cada que nos sacan el tema del fentanilo, de que aquí no se consume. Y no se consume porque aquí sí somos bien unidos,
México tiene una familia bien unida, ¿eh? O sea, eso hace que sea más difícil que el gobierno vaya a acceder a reconocer datos que demostrarían otra cosa, ¿no? Esperemos que no sea el caso. Vamos a ver, vamos a tener que volver a esperar a ver cuánto tiempo, más de un año seguramente, para tener los resultados de una nueva encuesta. Pero bueno, vamos a esperar ahora a ver qué dicen los resultados de una futura encuesta sobre consumo de drogas y particularmente de fentanilo en México. En temas de la elección judicial, ya este tema, la verdad es que me está pareciendo muy cansado. Sigue el pleito entre el Comité Evaluador del Poder Judicial y el Tribunal Electoral. Les recuerdo que todo esto viene porque un juez de Michoacán ordenó suspender la elección de los aspirantes y pues de los tres comités que hay, que es Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Obviamente, solo el del Poder Judicial dijo, pues ya me ordenaron suspender la elección de los aspirantes, yo me detengo. Los que son del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo dijeron, no reconocemos la competencia del juez para llevar a cabo o para exigirnos esto. Y el problema es que el Tribunal Electoral se metió, luego de que el juez ordenó la suspensión, el Tribunal Electoral se metió y dijo, pues yo ordeno que continúen con el proceso. Pero el comité del Poder Judicial dijo, no le voy a hacer caso al tribunal, me voy a esperar a que este tema se vaya a la Suprema Corte. Ahora el pleito se va a ir a la Suprema Corte y es probable que ahí le den la razón al Tribunal Electoral porque es un tema de elecciones, donde el Tribunal Electoral es el que es competente. Aquí el tema es, ¿para qué el comité judicial, el comité del Poder Judicial, está deteniendo la elección de candidatos? O sea, no van a parar la elección judicial con eso. Y en todo caso, pues solo van a evitar que candidatos que, mínimo candidatos que no sean morenistas, porque sabemos que los candidatos del comité del Ejecutivo y del Legislativo probablemente sean en su gran mayoría perfiles morenistas, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo están controlados por Morena. Entonces, el Poder Judicial tenía la capacidad para poner a buenos perfiles que fueran independientes de Morena, ¿no? Al menos en parte. Pero no, están renunciando a eso al suspender a lo tonto el proceso sin que eso vaya a conseguir que vayan a detener la elección judicial. Yo la verdad no lo entiendo. Eh, y bueno, la magistrada Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, propuso que, pues como el Comité de Evaluación del Poder Judicial no quiere hacer su chamba, pues van a insacular a los aspirantes elegibles, es decir, tómbola y sacamos a ver así con la tómbola a los aspirantes que queden en la boleta, ¿no? Que de nuevo les digo, o sea, es perder la oportunidad de poner a los que son buenos perfiles en la boleta. ¿Todo para qué? No lo sé. Mientras tanto, por cierto, el magistrado Reyes Rodríguez propuso, y aquí esto creo que lo hizo de manera sarcástica, porque el magistrado Reyes Rodríguez, si no lo recuerdan, es el que era presidente del Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral tiene 5 magistrados y que los 3 que han sido más afines a Morena, pues complotaron para quitarlo de la presidencia del Tribunal Electoral y poner a Mónica Soto. Pero entonces es de los perfiles como más incómodos para el gobierno y Reyes Rodríguez propuso pues que los registros de aspirantes con promedio inferior a 8, recuerdan que es necesario que los aspirantes para esta elección tengan un promedio mayor a 8 para que entren a la boleta. Y él dijo, oye, pero no, ¿por qué? No, pues ahora considera a los que tienen menos de 8, porque es estigmatizante que solo pongas 8 para que esté en la boleta, ¿no? Si aprobó la licenciatura con 6 de promedio, que yo creo que es válido que él vaya a la boleta, ¿no? Yo creo que es una medida nada más por fregar, una medida como sarcástica, que además, pues seguramente no va a pasar en el tribunal, vamos a ver qué pasa, pero bueno, ustedes díganme qué opinan. ¿Deberían de ir en la boleta para el Poder Judicial la gente que tenga menos de 8 de promedio? Y sobre este tema el INE ya también dio las reglas que van a tener que seguir los aspirantes y los candidatos, muy similar a pues las elecciones normales. Los aspirantes tienen prohibido hacer actos anticipados de campaña, contratar espacios en medios o espacios físicos, pagar encuestas, difundir resultados, particularmente cuando ya está la veda electoral,
porque va a haber un momento para eso, que es la campaña, pero aquí lo divertido de toda la situación es que no tenemos recursos públicos que estos candidatos puedan utilizar. Entonces, pues prácticamente solamente van a poder hacer campaña los que puedan pagarse su propia campaña o tener a alguien atrás que les pague su propia campaña. Además, las dependencias tienen prohibido siquiera organizar foros para los candidatos, ¿no? Entonces, prácticamente no van a gastar ni un peso en la campaña, lo cual no necesariamente es buena idea. Y a pesar de estas reglas y a pesar de que pues tienen prohibido los actos anticipados de campaña, recordarán ustedes que habían denunciado a las 3 ministras morenistas, a Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, por actos anticipados de campaña, porque estaban prácticamente haciendo campaña desde hace ya un tiempo, viajando por la República promoviéndose mientras promovían la reforma electoral, ¿no? Y el caso se fue al INE y la unidad técnica de lo contencioso del INE resolvió que no había pruebas suficientes contra ellas. O sea, todas estas evidencia que hay de las ministras yendo a toda la República, gastando recursos públicos para ir a promocionar la reforma electoral, ir a también venderse ellas, pues no les pareció que fueran pruebas suficientes de que hubo actos anticipados de campaña. Bueno, en más del gastadero del gobierno, pues ya sabemos cuánto ha costado hasta el momento Mexicana de Aviación al erario público, en una nota que saca Reforma, pues revelan que en el primer año de gobierno se gastaron, esto a partir de una investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, en el primer año Mexicana gastó 35,000 millones de pesos, desde para volver a comprar el nombre de la marca, comprar aviones, empezar las operaciones, la renta, todas estas cosas que pues representan un costo altísimo para el erario, que recuerden que quien heredó ese costo fue Claudia Sheinbaum, y pues luego no tenemos dinero para medicinas y tenemos que reducirle el presupuesto al sistema de salud público o al sistema educativo, pero qué tal le gastamos en Mexicana de Aviación, y todo para que pues tuvieran que echar abajo varias de las rutas que tenían, ¿no? Por cierto, sobre este tema, el gobierno, después de las críticas porque habían quitado 8 de las 18 rutas, el gobierno se echó para atrás y dijo que las rutas a Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Campeche no quedaban canceladas, sino solo suspendidas temporalmente. Las que sí quedaron canceladas fueron Acapulco, Nuevo Laredo, Uruapan y Villahermosa. Yo sigo sin entender cómo es que Acapulco quedó cancelada, si es uno de los principales destinos turísticos. Y bueno, Sheinbaum prometió que para fines de año van a tener 14 rutas en operación. Vamos a ver si eso es cierto y vamos a ver si pues empieza a pegar un poco más Mexicana, que nos sigue costando muchísimo a las arcas del gobierno. Y bueno, hasta aquí con la información nacional. Y ya en temas internacionales, regresando al caso Trump, no solo tuvimos este caso del pleito con Colombia y la situación de los deportados. Trump ya suspendió la emisión de pasaportes de género no binario, ¿no? Que era algo que empezó con Biden y que pues ya reconocían formalmente a la gente que no se identificaba como hombre o mujer, pues ya queda borrado eso. Trump está sobre el caso de la guerra de Rusia con Ucrania. Trump está dispuesto a reunirse con Putin para negociar un acuerdo de paz con Ucrania, lo cual significa que, pues tristemente para Zelensky, va a tener que, si Trump cede territorio ucraniano en nombre de Ucrania, yo veo muy difícil que Zelensky vaya a lograr oponerse a ese acuerdo de paz y que Zelensky vaya a lograr parar a Rusia sin el apoyo estadounidense. Y la tercera que hizo Trump fue desclasificar los documentos relacionados con los asesinatos de John F. Kennedy, el senador Robert Kennedy, que es el papá de Robert F. Kennedy, que es el que Trump nominó como secretario de salud, y de Martin Luther King, ¿no? Entonces, bueno, está bien, a ver qué sale de todo esto. Yo no he visto que salga nada de esta investigación, no me he metido a ver los documentos, pero vamos a ver si sale algo de esto.
Pero pues dio mucho de qué hablar porque ya saben, los seguidores de Trump diciendo de que claro, ¿no? Nuestro presidente comprometido con la verdad y con dejar de ocultar cosas y tal. Pero pues no he visto que nada relevante de estos casos salga a la luz. Que siempre ha habido esta conspiración de que no, que fue la CIA la que mandó matar a John F. Kennedy, ya saben. Eh, Hablando de la CIA, por cierto, ya quedó ratificado John Radcliffe como director. También en la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos ya avalaron a la nominada de Trump para el puesto, Noem, ¿cómo se llama? Kristi Noem. Y también, y el caso probablemente más preocupante, bueno, Kristi Noem va a estar a cargo de la seguridad fronteriza y de la aplicación de la ley migratoria. Entonces, muy relevante para México esta ratificación y pues es obviamente alguien que está dispuesta a llevar con todo el peso de la ley, con toda la fuerza, esta, este, esta idea de política que tiene Trump de irse con todo contra los migrantes. Y también preocupante el caso de Pete Hegseth, que es este veterano de guerra y presentador de Fox News, que ya fue ratificado también como secretario de Defensa de Estados Unidos. Y pues bueno, no solo es que pues realmente no tiene la experiencia para ocupar un puesto como lo es el de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, sino que también ha sido acusado por excompañeros de beber alcohol, o sea, de abuso en el consumo de alcohol y de conductas agresivas contra las mujeres. Incluso le pagó a una mujer que tenía una acusación en su contra por abuso sexual para que retirara los cargos, ¿no? Llegaron a este acuerdo, que bueno, no quiere decir que sea culpable, pero pasó eso, ¿no? Y en el caso de la guerra en Gaza, o del alto al fuego en Gaza, pues estuvo bastante volátil este fin de semana, pero se logró mantener. Decenas de miles de palestinos ya están volviendo este lunes a sus hogares en el norte de Gaza, casi 16 meses después de que se tuvieron que huir por los ataques israelíes. Pero les digo que estuvo tambaleándose el alto al fuego porque el fin de semana Israel dijo que jamás estaba violando otra vez los términos de la tregua, jamás dijo que no era cierto, pero para lo que sirve que jamás diga que no es cierto, y los israelíes realizaron más ataques en los que murieron al menos 22 personas y decenas más que resultaron heridas. Esto no en Gaza, sino en el sur del Líbano, donde también ya muchas personas empezaban a regresar a sus casas, ¿no? Entonces, pues ya lograron como garantizar que iba a mantenerse el alto al fuego de momento. Y por cierto, Hamas ya liberó a 4 mujeres del ejército israelí que tenía entre las rehenes. Pero ojo, porque se detiene el combate en Gaza, se detiene el combate en el sur del Líbano, pero en Cisjordania, que es la otra parte del territorio palestino, siguen adelante las incursiones israelíes, ¿no? Y siguen, pues, los operativos que pueden llevar a la muerte de personas. Y no solo esto, sino que también quiero mencionar que durante toda la crisis que tuvo el fin de semana el alto al fuego, Trump intentó presionar a los gobiernos de Jordania y de Egipto para que acogieran a los palestinos de que, pues ¿saben qué? O sea, no es seguro que regresen a su territorio. Pues, a ver, Jordania y Egipto abran sus fronteras y vamos a mandarles a los palestinos en algo que muchos medios citaron. Yo no encontré la declaración de Trump, pero muchos medios citaron como limpien Gaza, que es algo gravísimo, porque te habla de un intento, esta idea de limpiar, ¿no? A un territorio específico de su población, sobre todo con las acusaciones que hay del expansionismo israelí, de la intención del gobierno de Netanyahu de quitar a todos los palestinos que viven en la franja para él apropiarse, o Israel apropiarse de este territorio. Y con esto que dice Trump de limpiar Gaza, pues creo que a todas luces constituye pues un intento de
o la intención de llevar a cabo un crimen de lesa humanidad que sería el desplazamiento forzado, ¿no? Pero bueno, obviamente que Jordania y Egipto rechazaron la idea, también Hamas, que pues es la autoridad en Gaza, rechazó la idea. Pero bueno, definitivamente Trump dándole eco a una propuesta que trae la extrema derecha y que trae Netanyahu en Israel. No me sorprende, pero bueno, ahí está. Y bueno, terminamos la semana, o terminamos este lunes, al menos el programa de este lunes, con la noticia de esta eh, inteligencia artificial que está provocando todo un terremoto en el mercado de la industria. Se llama DeepSeek y pues su lanzamiento en días recientes provocó que las acciones de empresas tecnológicas y chonchas, no solo estoy diciendo ChatGPT, OpenAI, estoy hablando de Nvidia, que es la principal empresa o la empresa pues, con mayor valor en el mercado a nivel mundial, la más importante de chips, Nvidia, Microsoft, Meta. Todas las acciones de estas empresas cayeron tras el lanzamiento de DeepSeek. ASML, que es una empresa de semiconductores, perdió más del 10% de su valor en bolsa. Siemens Energy cayó 21%. O sea, las empresas están viendo, los inversores están viendo el lanzamiento de esta empresa en China y sacaron su dinero de las empresas de tecnología en Estados Unidos. ¿Esto por qué? Tal vez se pregunten. Bueno, pues DeepSeek es un chatbot que está basado en un código abierto que se llama DeepSeek versión 3. Aquí la cosa es que dicen los chinos que lograron desarrollar este chatbot de AI, de inteligencia artificial, por tan solo 6 millones de dólares. Algunos cuestionan esta cifra. Ahora, no encontré en una búsqueda rápida cuánto costó desarrollar, por ejemplo, ChatGPT. Pero, por ejemplo, sí encontré ahí notas que hablaban de que OpenAI había tenido pérdidas en 2022, mientras seguían desarrollando ChatGPT, pérdidas por 540 millones de dólares, ¿no? Ahora, OpenAI fue la primera inteligencia artificial de este tipo en ser publicada, a la vez que se estaban trabajando en otras empresas, pero OpenAI con ChatGPT fue pionera. Y obviamente, pues una vez que ya salen y que ya ves cómo funciona, pues lo puedes replicar utilizando tecnología que ya existe y por lo tanto abaratando los costos, ¿no? Pero pues esto también pues te habla de que además los chinos hicieron este desarrollo de tecnología con menos poder computacional, o sea, con menos requerimientos de poder computacional, ¿no? Entonces, pues definitivamente DeepSeek eh, hace temblar al mercado gringo. Sobre todo recordemos que Estados Unidos anunció una inversión de 500 millones de dólares para construir infraestructura de inteligencia artificial. Trump dijo que era el mayor proyecto de inteligencia artificial en la historia, y todo a la par que el gobierno de Biden impuso sanciones para evitar que se vendieran chips avanzados a China, para evitar que pues, los alcanzaran. Y a pesar de todo esto, los chinos sacan una inteligencia artificial muy, muy barata. Entonces, pues bastante interesante lo de los chinos, bastante interesante también pues el ver cómo la velocidad a la que estamos viendo avanzar esta tecnología y la velocidad, no sé, o sea, probablemente en un futuro no muy lejano tengamos apps de inteligencia artificial para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Si ahorita de por sí las apps que existen te pueden ayudar de cierta manera en un montón de cosas, desde temas de escribir, que es lo más básico, u obtener información, que es lo más básico que te puede permitir AI, la AI, pues ya seguramente los avances que veremos en este rubro, no sé, o sea, probablemente ni siquiera nos lo podemos imaginar, ¿no? Y bueno, así llegamos al final de este episodio de esta semana. Si quieren el emoji de esta semana, pensando en este tema de DeepSeek, podemos poner un robotito y la bandera china. Y pues muchas gracias por ver este espacio. Ya saben que la idea es tener un espacio independiente de cualquier poder político, de cualquier poder económico, y donde podamos
criticar abiertamente, rebotar las ideas de lo que está pasando en nuestra realidad y criticar las decisiones que llevan a cabo las personas que están en el poder. Llámese México, llámese Morena, llámese PAN, llámese PRI, llámese Trump en Estados Unidos, quien sea, ¿no? El canal, les agradezco mucho lo mucho que ha crecido y les agradezco mucho el mantenerse aquí después de todos estos cambios que ha habido en estos últimos meses. Gracias por su apoyo, por vernos, por darle like, por compartirlo. No olviden suscribirse al canal, no olviden compartirlo. E infinitas gracias a los que son mecenas en Patreon, que ya saben, cada semana les agradecemos personalmente, les agradecemos de nombre y apellido por el apoyo y por ayudarnos con esos 60 pesitos al mes. Ya saben, si se quieren unir a esta lista, pues lo podemos, pueden encontrar el vínculo, el link en la descripción de este episodio. Y los Patreons son Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elia, Isabela Ripoll y David Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias, dejen sus comentarios y preguntas y nos vemos este jueves.